tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar a partir de mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son objetivos. ¿Qué pasa con lo que nos ha dicho la teoría de la relatividad? O digamos lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad en general y sus demás descubrimientos respecto a la gravedad. O sea, en este caso específico podemos pensar en la relatividad general. Es verdad que la teoría de la relatividad general, en este caso, niega que la gravedad es una fuerza. Yo quiero decir lo siguiente, eso es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner aquí conspiranoicos, sino que en efecto vamos a creer en lo que nos dice la física, porque ya ha hecho muchos descubrimientos, muchas teorías, ha probado multitud de cuestiones, entonces en este caso, digamos, es verdad. La gravedad no es una fuerza, ¿cierto? Eh, pero, pero ¿por qué no es una fuerza? Vamos a entenderlo brevemente, ¿cierto? Antes que se llegara a esta conclusión, se creía que, por ejemplo, si, digamos, estaba la Tierra y el Sol, ¿cierto? Si quitábamos el Sol, inmediatamente era como si la Tierra pues saliera, o sea, como que perdiera su rumbo inmediatamente porque se creía que era una fuerza, o sea, como una fuerza así como si estuviera algo así como cogida, y entonces que si se desaparecía el Sol, se iba a ir, digamos, de inmediatamente, directamente la Tierra, ¿cierto? Pero lo que hacen esos hallazgos de la relatividad general es decir que en el caso de si llegara a desaparecer el Sol, como lo que hace el Sol con la gravedad es que se curva el espacio, se estira y actúa como si fuera una especie de onda, ¿cierto? Cuando se quita, eso le va a tardar, digamos, esa gravedad o esa manera en la que está el espacio, va a tardar, digamos, que ese comportamiento afecte a la Tierra, ¿cierto? Tarda porque esa onda como que se tiene que mover, esa desaparición del Sol se tiene que mover hasta donde está, digamos, la Tierra y en esa medida ya sí la afectaría. Entonces miremos que hay dos escenarios diferentes. Ahora bien, aquí viene lo interesante porque es un agregado que va a ser mi teoría frente a estas dos anteriores. Es decir, que vamos a problematizar la relatividad, pero ¿en qué sentido? No vamos a negar sus teorías, no nos vamos a poner acá conspiranoico, no. Esas teorías ya están, digamos, escritas y hechas con sus cálculos matemáticos y demás. Lo que yo quiero decir es el imaginario que crea esta negación simplemente de la fuerza. Aquí sí hay un error en el imaginario, no en la teoría. ¿A qué me refiero con un error en el imaginario? Y es que quiero que pienses lo siguiente. Si esto es un planeta, vamos a pintarlo, porque así como que se ve muy paila. Ahora sí ya se ve, pues no se veía bien, así ya se ve mejor, se entiende más. Si esto es un planeta y este planeta está curvando el espacio-tiempo, está curvando pues ese espacio-tiempo, ese espacio en este caso, veamos, lo está curvando, lo está estirando por su gravedad. Miremos qué es lo que pasa, que ese estirón de ese espacio es como si volviera más denso ese qué, ese espacio o la relación que se tiene con ese espacio, porque se ha estirado. Pues fíjate que no simplemente como, ay, se jaló, no, sino que al estirarse eso hace más denso ese mismo espacio en la medida en que antes, por ejemplo, si antes estaba así el espacio, digamos, si antes había una sola línea y esa línea se tiene que jalar, se tiene que estirar, ahí se genera una relación diferente, ¿cierto? Con respecto a cómo se esté desenvolviendo este planeta. A lo que me quiero referir es que ahí no hay una situación de fuerza como la de antes, pero no podemos pasar de largo el imaginario que tenemos que hacernos con respecto a esta fuerza y es el siguiente. Si ese planeta grande está ejerciendo, o si un planeta digamos con gran masa está ejerciendo esa presión en el espacio, lo que no podemos negar es que ese planeta tiene una masa, tiene un peso.
¿Y qué está haciendo ese peso? Está presionando el espacio, ¿cierto? Entonces quiero que empieces a perfilar ahí cómo va, cómo se va dando esa noción de fuerza para que no se pierda, sino que empieces a entenderla en qué sentido es al que quiero apuntar desde mi teoría. Ese peso curva, o sea, esa fuerza de ese planeta está hundiendo ese espacio al estirarse, ese espacio, digamos, en torno a este planeta. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está haciendo más denso en la medida en que está como más largo, como más estirado, como esta densidad, ahí uno puede hacerse un imaginario de fuerza. ¿Por qué? Porque es como una analogía. ¿Por qué? Porque esa masa, al presionar el espacio, al estirarlo, esto que está dándose acá, ¿cierto? Está como más denso, ¿cierto? Está más denso por ese mismo estirón del espacio, ¿cierto? Entonces, ahí yo quiero que pienses esa relación que estamos estableciendo con la fuerza. Esa masa tiene un peso, ¿cierto? Entonces ese peso donde se está apoyando, ese peso se está apoyando en esa malla espacial. O sea, no es como que el planeta está acá y la malla está curvada acá o estirada acá. No, el planeta está acá, digamos acá, y si cae sobre la malla, hay una fuerza que no podemos negar. Ese peso que está ejerciendo el planeta sobre la malla que la está curvando. O sea, yo quiero que perfiles bien esa noción de fuerza, porque se ha rechazado con mucha facilidad esa noción de la fuerza, pero hay que entender cómo es que se está configurando, no en la negación de la relatividad general, sino cómo entender esa fuerza con la relatividad general sin negar los hallazgos de la misma, pero es mostrando que este planeta tiene una masa, entonces ese planeta al tener una masa ejerce una presión sobre esa malla del espacio-tiempo. Y esa presión que está ejerciendo por esa masa que tiene, eso lo podemos entender como una fuerza que se está ejerciendo sobre el espacio que está haciendo que se curve, no solo que se curve, sino que se estire. Entonces se vuelve más denso esta parte de acá. Entonces mira que con este análisis que yo estoy haciendo, estoy mostrando cómo nos podemos relacionar con la fuerza sin que esto implique que yo esté negando la teoría de la relatividad general. No, yo no la estoy negando. Ni tampoco estoy diciendo, ay no, volvamos al pasado, a la primera teoría que teníamos de la fuerza. No, porque ya la relatividad general mostró el problema que tenía y en este caso yo lo que estoy haciendo es aclarar cómo entender, cómo hacernos a un imaginario de cómo quedaría la fuerza. Entonces, que la gravedad, en este caso, podemos entenderla, oído a esto, podemos entenderla como una fuerza, pero ¿en qué sentido? En un sentido que se adecue a la teoría de la relatividad general. ¿En qué sentido? En que la masa del planeta con su fuerza, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está estirando, es decir, tiene un peso y es como si estuviera presionando, porque no vamos a negar eso, ese peso que está haciendo en el espacio, es como si lo estuviera hundiendo, ¿cierto? Entonces está ejerciendo como una fuerza en el espacio que lo está curvando. Pero hay que entender esa curvatura, o sea, hay que entender esa fuerza que está ejerciendo en este caso la gravedad sobre el espacio y el tiempo, ¿cierto? Por esa masa que tiene y eso está curvando o afectando el mismo espacio y el tiempo. Entonces quiero que analices cómo hemos entendido la fuerza, en este caso de la gravedad, porque aquí yo no estoy hablando de esa que se daba antes. Lo que estamos diciendo es cómo ajustar esa concepción de la fuerza en relación a una teoría de la relatividad, mostrando que es válida, pero que hay que saberla interpretar. ¿Por qué? Porque si uno simplemente la dice como mera palabra, la gente va a decir, ay no, eso ya se probó que es falso. Pero tienes que entender que el peso de ese planeta genera una presión respecto a la malla espacial y eso lo estamos entendiendo como una fuerza y estamos viendo cómo se está curvando ese espacio, cómo se hace más denso entonces por ese alargamiento. Y aquí miremos que no estamos contradiciendo ninguno de los hallazgos que tiene la física, sino que estamos ajustando esos contenidos. Eso estaría siendo mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y espero que estos análisis te sirvan para
para analizar de manera, digamos, más interesante y más valiosa y divertida los fenómenos de la existencia. Y espero que disfrutes mucho esto, que los analices, que los medites, que critiques todo esto, pero que tengas a la mano este conocimiento.